Es noticia la crítica a las autoridades mexicanas por la liberación de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, el hombre identificado como uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. López Astudillo había sido capturado el 17 de septiembre de 2015 y aunque se encontraba en un penal federal en febrero de este año, fue trasladado al reclusorio Oriente en la Ciudad de México. Un juez determinó que las pruebas en su contra no eran suficientes para acreditar el delito de secuestro. Nos acompaña Luis Tapia, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Pro Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de platicar sobre el caso de Ayotzinapa. Un saludo a la audiencia. Me gustaría que nos ayudaras a explicarle a la audiencia, no solamente la que está en México, sino a nivel América Latina, porque definitivamente hay una preocupación por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las decisiones que están tomando otros niveles a nivel judicial, como por ejemplo la liberación de alias Gil. Miguel. Claro, es decir que hay una muy mala noticia en el caso porque se ha ordenado la liberación de uno de los acusados en el caso. A casi 5 años de los hechos, finalmente fue posible agotar uno de los juicios, llegar hasta la etapa final, y cuando el juez valoró toda la prueba que la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, fue presentada ante él, consideró que no había base suficiente para obtener una condena en contra de la persona imputada de delito. Esto es muy grave porque se consideró que la investigación estuvo plagada de irregularidades, que se cometieron violaciones a derechos humanos durante la investigación del caso Ayotzinapa, como lo fue el uso de la tortura, detenciones ilegales, retenciones indebidas, y por esa razón se consideraron ilícitas 64 de las 107 pruebas que la Fiscalía presentó en contra del imputado. Hoy se está desafortunadamente cosechando el resultado de una muy mala investigación que fue encabezada en gran medida por el gobierno anterior, y además eso también envía el mensaje de que otras personas que están detenidas y acusadas de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa vayan a la calle, y que la información que pudieran tener sobre el paradero de los estudiantes no sea entregada a sus familiares, Sí. Con lo cual se complica aún más la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Ahora, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación actual, Alejandro Encinas, obviamente dice que es un precedente muy grave, pero me llama la atención que dice que es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada. Quisiera entender como el trasfondo de la noticia. Es como si el gobierno del presidente actual, el gobierno federal actual, estuviera disputando contra el gobierno anterior, los que habían dicho la verdad histórica, que habían montado toda una red de investigación, algunas pruebas, etcétera. ¿Qué hay detrás de esta investigación, de este caso, que no alcanzamos a ver? Bueno, el gobierno actual, claro, lo que pone de colación es que quien tuvo en un primer momento la investigación lo hizo muy mal, además de obtener pruebas de manera ilícita, desarrolló lo que en México se conoce como la mal llamada verdad histórica, porque en realidad fue una mentira bajo la cual se dijo a la opinión pública, se dijo a las madres y a los padres de los estudiantes que ellos habían sido incinerados en un basurero, que sus cuerpos habían sido reducidos a cenizas, después metidas en bolsas y desechadas en un río, al grado tal que no era posible, ni con el uso de la tecnología más avanzada, extraer prueba de ADN utilizable
para la identificación forense. Sin embargo, a partir del trabajo del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, formado por fiscales de Guatemala, de Colombia, abogados, un psicólogo también de España, se pudo determinar que esta teoría de caso, la llamada verdad histórica, no tenía base científica. Luego se confirmó con el trabajo del equipo argentino de antropología forense, con lo cual pudimos notar que en realidad fue un caso muy mal investigado, muy mal armado. Y la noticia de esta sentencia absolutoria en realidad es un revés más a la verdad histórica, ¿no? Ahora, lo cierto es que hoy la responsabilidad por la investigación de los responsables y por saber dónde están los estudiantes desaparecidos le corresponde al gobierno actual y a la Fiscalía General de la República actual. Si bien la Fiscalía actual ya no depende orgánicamente del presidente de la República porque ya es autónoma por una decisión constitucional, aún subsiste la obligación de seguir acusando a los responsables y de seguir buscando a los estudiantes. Pero te diría que sí, que lo que se está señalando es que el mal trabajo que se hizo anteriormente hoy está teniendo unas consecuencias nefastas que se manifiestan en impunidad. Claro, pero se han notado mucha expectativa al gobierno del actual presidente, de Andrés Manuel López Obrador, a su equipo, a los procuradores, etcétera, para que ahora sí encuentran la verdad de ese caso. Yo te pregunto, ¿en algún momento tú crees que se puede haber procesado al propio procurador Jesús Murillo Caram, el que en aquel momento ofreció lo que tú bien decías, lo que decía que era la verdad histórica, que está llena de todas estas inconsistencias? ¿De verdad pueden presentar ahora a los culpables, resolver la situación, darle paz a las familias? Porque parece que les puede quedar grande. Es un reto muy grande, porque la investigación estuvo tan desasiada y tan irregular que recuperarla va a costar mucho trabajo. Además, el tiempo pasa y por esa razón se agota, ¿no? Y en este momento es necesario investigar incluso también a los investigadores, a las primeras personas, fiscales, peritos que estuvieron a cargo del caso y que cometieron irregularidades muy graves. Además del uso de la tortura, se realizaron diligencias ocultas que no se informaron al expediente oficial del caso. Pero ciertamente hoy es mucho más complejo dar con la verdad en el caso Ayotzinapa. Hay que decir que el gobierno actual ha empeñado su palabra y sus esfuerzos en resolver el caso. El presidente de la República firmó un decreto presidencial, el primer decreto que firmó una vez que asumió el poder, para crear una comisión presidencial en la que incluso están integrados los familiares de los estudiantes desaparecidos. Hay 3 madres y 2 padres haciendo parte de esa comisión. Le dotó de recursos, pero esa comisión necesita ser apoyada también por la Fiscalía General de la República para que las personas que están en prisión y que pudieron haber participado en los hechos no sean puestas en libertad en caso de que haya elementos para sostener estas acusaciones. Y sí, lo que digo es que es un reto muy, muy grande el que tiene enfrente el gobierno actual frente a la principal exigencia de las familias, que es saber dónde están sus hijos desaparecidos. Claro, para concluir, el nivel de impunidad en México es altísimo. ¿Cuál es el Estado de Derecho que se vive actualmente en el gobierno mexicano? Sí, el caso Ayotzinapa es un botón de muestra Claro. de la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país y de impunidad que se ha catalogado como que tenemos un 99% de impunidad. Muy pocos crímenes se denuncian, al grado de que se denuncian 8 de cada 100 y de esos 8 muy pocos se resuelven, ¿no? Al grado de que uno o menos de uno de esos 8 que se denuncian llegan a una sentencia condenatoria. Y eso se debe en gran medida a que el sistema de justicia mexicano basa la investigación en pruebas
testimoniales, en dichos de personas, y no en el uso de la tecnología, no en intervenciones de comunicaciones legales, videocámaras u otro tipo de tecnología y de prueba científica, sino eminentemente a partir de confesiones, muchas de ellas arrancadas bajo tortura, por lo cual el propio relator de las Naciones Unidas sobre el tema de la tortura ha concluido que en México existe una práctica generalizada de uso de la tortura, especialmente como método de investigación. La resolución del caso Ayotzinapa apunta a resolver situaciones estructurales de impunidad y de errores del sistema de justicia en México, que por un lado no resuelve las legítimas exigencias de verdad y justicia de las personas que son víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito, y que por otro fabrica culpables en lugar de detener a las verdaderas personas responsables de los delitos cometidos. Te agradezco, Miguel Agustín, Luis Tapia, coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, por estos minutos para la tarde. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Hasta luego.